Los invito a que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 7, 1 al 4. Cuando estén ahí, digan amén. Apocalipsis 7, 1 al 4. Amén. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Palabra de Dios. En esta mañana voy a presentar al pastor Gerson Gómez. Él es maestro de la Academia Adventista de Bakersfield, maestro de Historia y Religión. Ese es su tiempo. Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes hoy, en este día. Un sábado muy especial, un fin de semana muy especial aquí en la iglesia de Rossi. Y le doy gracias a todos, pues, los encargados por extenderme la invitación de estar aquí con ustedes. Y recibí una bendición muy grande esta mañana del mensaje de nuestro hermano Johnny Sánchez, y tenemos toda confianza que el Señor nos va a decir en este culto y también con los mensajes que siguen esta tarde. Y esperemos que estemos aquí, hermanos, para pues estudiar la palabra de Dios en su día sábado. Amén. Tengo que decir algo porque ustedes no me conocen. Algunos me conocen. Pero hace unos meses atrás prediqué aquí en inglés. Así que los americanos me conocen un poco. Pero tengo que decir algo porque siempre digo esto cuando predico por primera vez en una congregación de hispanos, para que podamos seguir siendo amigos después del sermón. Mi nombre es Gerson Gómez, como ya fue anunciado. Yo soy cubano. Por cuestión de tiempo no les voy a explicar de dónde soy, pero soy cubano. Pero yo nací en este país. Yo fui criado en este país. Fui educado en este país. Yo pienso en inglés. Oro en inglés. Escribo en inglés. Tengo más de 2,500 libros en mi biblioteca personal, y lo más algunos tomos de la hermana White en español, lo demás es en inglés. El punto es, mi primer idioma es el inglés. Y solo con la ayuda de Dios puedo predicar en español. Amén. Pero interesante, aunque yo hablo inglés, pienso inglés, acciono inglés, mi esposa es de Birmania, es asiática, viene de parte es oriental, y pues en casa hablamos en inglés. Yo casi nunca predico en inglés. El 95% de mis predicaciones, y predico casi cada sábado, es en español. La razón por eso es, creo que el mundo inglés ni sabe que yo existo. Así que raras son las veces que predico en inglés. Así que me siento cómodo predicando en español, pero si me equivoco una palabra, por favor, tengan misericordia. ¿Amén? Amén. Y aún el hermano aquí que me lleva a México, de vez en cuando predico en México. Así que estoy muy pues, cómodo predicando en español, pero de vez en cuando, como dice el chavo, se me chispoteó la palabra en español. Así que
Tengamos eso en mente, hermanos. Amén. Pues, hermanos, wow, ya casi son las 12. Pero me voy a olvidar eso, hermanos, porque tenemos un tema muy importante. Este fin de semana, hermanos, muy importante lo que vamos a estudiar. Así que, para aprovechar el tiempo, inclinemos el rostro y oremos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque hoy, en tu día sábado, nos has traído aquí a tu santo templo para adorar tu santo nombre. Y, Señor, nadie está aquí por coincidencia. Estamos aquí porque tenemos una cita divina contigo, Señor, y estamos en gran necesidad de tus bendiciones, en gran necesidad de escuchar tu palabra, en gran necesidad de tu gracia y poder transformador para cambiarnos, para que seamos realmente hijos de Dios en este tiempo del fin. Y, Señor, esta mañana, este fin de semana, estamos estudiando algo muy importante que lamentablemente no se escucha mucho hoy en día, pero es sumamente importante. Y te pido, Señor, que nos ayudes a entender, a analizar, a aplicar tu palabra para nuestras vidas personales. Señor, ayúdanos a entender la solemnidad del tiempo en que vivimos, que el tiempo es muy corto y hay una gran obra que hacer. Una gran obra en el mundo, una gran obra en la iglesia y una gran obra en nuestras vidas personales. Y, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu para cumplir esa obra, para completar esa obra. Señor, te pido que esta mañana, que tu Santo Espíritu esté en control, que esté presente, suavizando cada corazón, abriendo cada mente. Te pido, Señor, que seas con mis palabras, mis pensamientos. Que mis palabras, Señor, sean tus palabras para tu pueblo, para este tiempo. Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. El título de nuestro mensaje hoy es El propósito del sello de Dios. El propósito. Apocalipsis 7, comenzando en versículo 1. Y cuando tengan, hermanos, digan amén. Amén. Dice: y después de esas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo a los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del este, del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Apocalipsis 14, versículo 9. Apocalipsis 14, versículo 9. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal o marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomaré la marca de su nombre. Pronto
muy pronto, el mundo entero va a estar dividido entre dos clases, en dos grupos. Aquellos que reciben el sello del Dios vivo y aquellos que reciben la marca de la bestia. Y la amonestación más fuerte que se encuentra en la palabra de Dios es concerniente la marca de la bestia. Recibir la marca de la bestia significa estar perdido eternamente. Si hay algo que no queremos, es la marca de la bestia. Pero para poder evitar recibir esa marca, nosotros tenemos que recibir el sello del Dios vivo. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Es ser marcado o ser sellado. Y el tiempo se acerca, hermanos, y créanme, está muy cerca en que cada persona en este mundo, sin excepción, va a ser sellado o marcado. Ahora, nosotros sabemos qué es la marca de la bestia y sabemos lo que es el sello de Dios. Sabemos que la marca de la bestia va a ser puesta sobre todo aquel que observa, que guarda el falso día de reposo, el falso día de adoración o el domingo después que la imagen de la bestia ha sido levantada en este país, cuando la verdad es revelada, cuando el sábado es claramente entendido, pero todavía rechazan la verdad y por cualquier razón ellos siguen violando la ley de Dios, se siguen violando el sábado y guardan el falso día, entonces reciben la marca. Esto lo saben. Y también sabemos que el sello de Dios es el cuarto mandamiento o el verdadero día de reposo y adoración, el sábado. Esto lo saben. Pero lo que vamos a estudiar esta mañana y esta tarde es cómo es que somos sellados. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para ser sellados? El hecho que voy a la iglesia en el día correcto por 2 o 3 horas en la mañana significa ese hecho que voy a ser sellado, o hay algo más. Bueno, hermanos, para poder contestar estas preguntas, vamos a estudiar esta mañana una pregunta muy simple. Y la pregunta es, ¿por qué es que Dios sella a su pueblo? ¿Cuál es el propósito del sello? El mensaje del sello, hermanos, que se encuentra en Apocalipsis 7, es un tema muy importante, sumamente importante, especialmente en estos últimos días, y debiera recibir mucho más atención de lo que hoy se le está dando. En Apocalipsis 7 y 14, estos dos capítulos contienen pasajes paralelos y son mensajes de amor que Dios da a su iglesia remanente. Contienen mensajes de importancia vital. Son mensajes de amonestación,
pero también mensajes de ánimo para aquellos que van a vivir en la hora más oscura de este mundo, la hora más oscura de la historia de este mundo. Y tenemos que tener eso en mente, hermanos, al estudiar esto. Y aquí, hermanos, voy a leer Conflicto de los Siglos, página 651. Y escuchen. Dice: se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. ¿Captaron los hermanos? Dice. Para soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios, tal cual está revelada en su palabra. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos. Y hoy, hermanos, porque mayormente no tenemos conocimiento de su carácter, de su gobierno y de sus propósitos divinos, muchos en la iglesia, en vez de honrar a Dios, están deshonrando a Dios con sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de Dios que es completamente en contra del Dios de la Biblia. Realmente muchos han inventado su Dios y adoran un Dios de su propia creación, de su imaginación, en vez de honrar al Dios que se revela por medio de su palabra. Dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Quién, hermanos? Solo los que hayan ¿qué? Fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Esta mañana no vamos a estudiar el tiempo del sello, aunque hay mucha confusión sobre eso. Pero es suficiente decir que el sello es puesto antes del cierre de la gracia. Pero hoy vamos a enfocar de lo que tenemos que ser nosotros para poder recibir el sello de Dios vivo. Porque como vamos a ver, y especialmente esta tarde, recibir el sello de Dios significa mucho más que simplemente venir a la iglesia el sábado por 2 o 3 horas. Ahora pregunta: ¿por qué es que Dios dio el mensaje del sellamiento? ¿Por qué es que Dios da este mensaje del sellamiento? Muy importante.
tenemos que recordar, hermanos, que Dios es amor y que sus palabras y sus acciones son palabras y acciones de amor. Entonces, todos los mensajes para el tiempo del fin, las profecías y los mensajes de amor que Dios da para su iglesia remanente. La razón por la cual hay tantos detalles en la Biblia y en el espíritu de profecía sobre el fin es un acto de amor. Porque el Señor sabe la prueba que pronto va a caer sobre su iglesia. Y por eso Él nos manda mensajes de amonestación, mensajes para prepararnos, para que tengamos la seguridad de que no importa qué tan difícil se pone, qué tan duro es, qué tan oscuro es, Él nunca nos va a abandonar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a mantener. Y con esta confianza en el Señor, en su palabra, nos va a fortalecer para pasar la prueba que está pronto de llegar. Uno de los cargos que Dios tiene contra su iglesia se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en inglés es página 475, donde dice: falta de amor y fe. Falta de amor y fe son los grandes pecados de la cual el pueblo de Dios ahora son culpables. Falta de amor y fe son los grandes pecados de la cual el pueblo de Dios ahora son culpables. Tenemos que tener en mente, hermanos, que las profecías del fin, las profecías de los últimos días, son escritas en amor, para crear amor y fe en el Señor. Y por eso, hermanos, Satanás está muy activo en causándonos a no estudiar las profecías, a ignorar las profecías, a malentender las profecías. Porque si él logra hacer eso, él va a cegar la iglesia de el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy en este tiempo del fin. Y hermanos, no le quiero dar el crédito al diablo. Él no merece crédito. Pero él ha hecho una obra espectacular en la iglesia, causando que iglesias por años y años y años no se escuchen sermones como se están escuchando este fin de semana. Y la iglesia está sufriendo, hambrientos por la palabra de Dios. Eso, hermanos, es una estrategia satánica. Y por eso nosotros en nuestros propios hogares, por nuestra cuenta, tenemos que estudiar la profecía por nosotros mismos. Amén. No hay excusa. No hay excusa. Pero el tiempo se escapa. Así que la pregunta es: ¿por qué es que Dios sella a su pueblo? ¿Cuál es el propósito del sello de Dios que encontramos en Apocalipsis 7 y 14? ¿Cuál es el propósito? La respuesta muy simple, hermanos, es la siguiente: Dios sella a su pueblo para protegerlos durante el tiempo de la ira de Dios. El sello es para proteger al pueblo de Dios
durante el día de la ira de Dios. Notemos, hermanos, hay que ir a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Y hay que ir al versículo 1. Dice: y después de esas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y hermanos, ustedes saben esto, ¿qué simboliza vientos en la Biblia? ¿Qué simboliza? Vientos. ¿Qué simboliza vientos en la Biblia? Wow. No hay tiempo de traer esto, hermanos, pero los vientos en la Biblia simboliza guerra, destrucción, calamidad. Versículo 2, estudienlo, hermanos. Dice: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Los vientos de destrucción, de calamidad, de guerra, son detenidos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que sean sellados. Y cuando son sellados, aunque lo vamos a hacer después, hermanos, ¿qué pasa con los vientos? Son sueltos. Lo que indica, el sello es para proteger a los siervos de Dios de los vientos. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Ahora, los que son sellados son aquellos que van a vivir durante el día de la ira de Dios. Y ellos van a tener que ser protegidos de esa ira para poder ver la segunda venida de Cristo. Quisiera tomar el tiempo, hermanos, para ver qué tan peligroso, qué tan difícil, qué tan espantoso va a ser el tiempo, el día de la ira de Dios. Aquí, hermanos, Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Isaías 13, y hay que ir al versículo 5. Isaías 13, versículo 5. Y cuando tengan, hermanos, digan amén, por favor. Isaías 13, versículo 5. Son maestros, hermanos, en la academia, y necesito que me hablen, ¿ok? Si no, me pongo nervioso. Amén. ¿Ok? Así que cuando lo tengan, digan amén, hermanos, por favor. Amén. Dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de qué, hermanos, su furor, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, se enervarán todas las manos y desleirarse todo corazón de hombre. 8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores los comprenderán. Ahora pregunta, hermanos. Yo pensaba que el día del Señor iba a ser un día gozoso y feliz, de alegría. Bueno, si tiene el deseo de Dios, sí lo va a hacer. Pero si no tiene el deseo de Dios, les aseguro, va a ser el día más horrible de sus vidas. Amén. Notemos Joel 2.
Joel 2, y hay que ir al versículo 1. Joel 2, versículo 1. Joel 2, Daniel, Oseas, Joel. Joel 2, versículo 1. Cuando tengan, digan amén, amén. Dice, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Otra vez, un día de tinieblas, un día de oscuridad. Y quizás uno de los pasajes más fuertes, hermanos, se encuentra en Sofonías. Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1. Un librito pequeño, pero con mensaje tremendo en el Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 1. Y hay que comenzar con el versículo 14. Sofonías 1, 14. Cuando tengan, hermanos, digan amén. Por favor. Amén. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como el polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida como el fuego y de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Capítulo 2. Congregaos y meditad, gente no amable, antes para que el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Wow. ¿Por qué sella Dios a su pueblo? ¿Por qué es que Dios pone su sello sobre ellos? Para protegerlos durante el tiempo de su ira. Y vamos a ver, hermanos, después que ese tiempo de la ira de Dios es el tiempo de las 7 últimas plagas. El tiempo cuando la gracia ya cerró y la salvación ya no es posible y Cristo ya no es nuestro sumo sacerdote. Su obra como su sacerdote habrá terminado para siempre. Ahora, esta protección de los últimos días es ilustrada en la experiencia de Israel durante la 10ª plaga, en la última noche que Israel estuvo en Egipto. ¿Se acuerdan la historia? El Señor pidió a su pueblo que pongan sangre del cordero en las puertas. Y escuchen, esa marca de sangre era marca de protección, una marca de liberación. Y cuando la marca fue puesta en las puertas de Israel, inmediatamente después vino ese ángel de muerte, esa misma noche.
siguiendo tipo y antitipo, indica algo muy simple. Cuando la marca de Dios, la señal de Dios, cuando el sello de Dios es puesto, inmediatamente viene la destrucción. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ok, amen, un amén. All right, hey, praise God, amen. Somos fallen, amen, all right. Leo. Y hermanos, vamos a leer algunas citas de Espíritu Profecía. Y no abusar del tiempo, pero hay que estudiar. En la matutina, Dios nos cuida, marzo 24. La hermana White dice: los israelitas colocaron una señal de sangre en los dinteles de sus puertas para demostrar que eran la propiedad de Dios. Del mismo modo, los hijos de Dios llevarán el signo que Dios ha señalado. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se coloca una marca sobre cada uno del pueblo de Dios, tan ciertamente como se colocó una marca sobre las puertas de los hebreos para librar al pueblo de la destrucción general. ¿Para qué fue puesta la marca hace 4,000 años? ¿Para protegerlos de qué? ¿Y para qué va a poner Dios el sello en el tiempo del fin? Para proteger a su pueblo de la destrucción que Él mismo va a traer con su ira. Hay mucho aquí, hermanos, si historias tienen la tentación de ir para acá, ¿ok? Pero el mismo Dios, hermanos, que cerró la puerta del arca y protegió a Noé y su familia durante el diluvio, ha prometido proteger a su pueblo durante el día de su ira. Y por eso, hermanos, encontramos un pasaje en la Biblia que cada vez que leo es preciosa. Vamos a Isaías capítulo 26. Isaías 26. Isaías 26, y hay que ir al versículo 20. Aquí casi podemos ver a Dios casi en lágrimas de compasión, hablando de su pueblo, con gran ternura. Isaías 26, 20. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ¿qué? La ira o indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. ¿Qué dice el Señor, hermanos, a su pueblo? Escóndete. Escóndete por un momento hasta que yo haga mi trabajo. Como un hermano grande llega y dice a su hermanito: I got this. Yo te cuido. Tú escóndete. Porque, hermanos, acuérdense, en este tiempo todo el mundo, como esto esta mañana con Ivani, todo el mundo que es del mundo, que ha estado maravillando a la bestia, van a estar unidos para destruir al pueblo de Dios. Están unidos en mente, en propósito, para completamente liquidar al pueblo de Dios. Y
cuando eso ocurra, Miguel se levanta. Y se levanta, ¿para qué? Para pelear por su pueblo. Sellados. Ok. Mi tiempo, dice Dios. Ustedes, escóndanse. Escóndanse. Hasta que la ira pase. Pero para escondernos, hermanos, ¿qué tenemos que tener? El sello. Hermanos, mientras más entendemos qué tan difícil y oscuro va a ser ese día, más vamos a apreciar la razón por la cual Dios da el sello. Y más vamos a entender la razón por la cual necesitamos aquel sello, hermanos. Este sello no es opcional. Ahora, Juan vio en visión los horrores de los días del fin. Él vio el terror de las multitudes que no van a ser salvadas. Hay que ir, hermanos, a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, y hay que ir al versículo 14. Apocalipsis 6, versículo 14. Cuando tengan, hermanos, digan amén. Quiero que me hablen. Amén. Apocalipsis 6, 14 dice: y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su, ¿qué, hermanos? Ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Y hermanos, esta pregunta, ¿quién podrá estar firme? Se hace en completo terror, horror del Cordero. Y hermanos, la respuesta, ¿quién podrá estar firme?, se contesta en Apocalipsis 7. ¿Quiénes son los que pueden estar firmes, hermanos? Los que son sellados, los 144,000. Ahora más de eso esta tarde. Lo más hay una cosa, hermanos, hoy. Lo más hay una cosa hoy que detiene esos vientos de ser soltados. ¿Y saben cuál es, hermanos? El sellamiento del poder de Dios. Ser sellados para protegerlos durante el tiempo de su ira. Ángeles son mandados para retener los vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados. Y cuando son sellados, inmediatamente viene la destrucción. Ahora estoy viendo que no hay tiempo de leer todo lo que quiero leer esta mañana, hermanos, pero hay que ver dónde llegamos. Leo aquí, hermanos. Primeros Escritos, página 36. Primeros Escritos, página 36. Y lo siento, tenía esto en PowerPoint, pero tuve un problema con mi computadora que no. Así que, Primeros Escritos, página 36. Escuchen. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que cada caso estuviese decidido, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra
en el lugar santísimo y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropa de venganza. Wow. Así que Cristo no va a dejar el lugar santísimo hasta que cada caso es decidido. Y no, hermanos, nosotros tenemos que entender mucho más de lo que entendemos. ¿Ok? Por ejemplo, y yo sé que en el gran contexto de todo, yo sé que Cristo es Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, eso no sabemos, pero hermanos, hoy, ahorita mismo, Cristo, ¿es Rey, sí o no? ¿Es Rey, sí o no? No. Ahorita Cristo es nuestro ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. Cuando su obra de sumo sacerdote acaba, entonces es Rey. Porque, hermanos, para alguien poder ser rey, ¿qué necesita? ¿Sabe qué? Sujetos. ¿Y quiénes son los sujetos del rey? Los que van a ser sellados. Los que han muerto en Cristo, pero en tiempo de fin, los que son sellados. Y cuando los sujetos de su reino ya son compuestos, Miguel se levanta. Deja de ser sacerdote. Se cambia de ropa y viene como rey. ¿No me están siguiendo? Hermanos, tenemos que entender mucho más de la obra de Cristo que entendemos, hermanos. Porque Cristo, ya sé que es Dios, pero Él vino como sacrificio, ascendió para ser sacerdote y viene como rey. Estudiamos esto, hermanos. Pero sí, la cita sigue. Así que Cristo no va a dejar de ser sacerdote hasta que cada caso esté decidido. Sigue. Entonces, Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Escuchen. Las naciones se están airando ahora. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Así, ¿cuál es la secuencia aquí, hermanos? Cristo está intercediendo y va a seguir intercediendo hasta que cada caso es decidido. Y cuando cada caso es decidido, Él se levanta, se cambia ropa, los vientos son sueltos y viene destrucción. ¿Verdad con la Biblia, hermanos? ¿Qué ocurre también en ese tiempo? El pueblo es ¿qué? Sellado. Eso vamos a ver más tarde, hermanos. Y aquí dice, okay, no sé a qué hora tengo que terminar. Voy a ir unos otros 10 minutos más. Entonces continuamos esta tarde. Dice, página 38, primeros escritos. Dice, vi 4 ángeles que habían de hacer un labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos,
exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. ¿Qué captan los hermanos? Los ángeles estaban a punto de soltar los vientos. Pero Dios vio a su pueblo y dice: entonces vi que Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba a abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Y no hay tiempo de ver en la historia, hermanos, pero hubo un tiempo en la historia, hace unos 120 años, en que los vientos ya casi iban a soplar. Pero Dios, en misericordia, ¿qué miró? A su pueblo no sellado. Y rápidamente manda un ángel con un mensaje a esos 4 ángeles: retened hasta que mis siervos estén sellados. ¿Qué detiene los vientos, hermanos? El sellamiento. Sigue la cita. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Y hermanos, yo doy gracias por eso. Muchas veces miramos las políticas, las naciones, miramos el terrorismo y las elecciones y pensamos que el hombre, hermanos, Dios está en control. Y doy gracias a Dios por eso. El tiempo va a llegar cuando Dios va a dar todo control a Satanás, pero eso después del sellamiento. Pero ahorita Dios está en control. Parece que no, pero sí lo está. Sigue diciendo. Dice que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Qué imagen, hermanos. La cita sigue. No, ahí la cita termina. Ahora. Hermanos, el propósito del sello es lo siguiente. Tenemos que concluir brevemente. El sellamiento o el sello, el pensamiento de un sello se encuentra 72 veces en la Biblia. Porque en la Biblia hay muchos sellos, pero el pensamiento de sellamiento se encuentra 72 veces en la Biblia. Y casi en cada una de estas referencias en la Biblia
el sello significa algo final, algo completo, algo terminado. Lo que indica que la profecía del sellamiento de los siervos de Dios es dada para causarnos entender la verdad, que es la última obra que Cristo hace como nuestro sumo sacerdote. Es su acto final como sacerdote para su pueblo remanente. Y es dado para explicar que Dios sella a su pueblo para protegerlos del día de su ira. 2 citas más y concluimos. Dice, Testimonios para Ministros, página 444. Dice, Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni algún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Esto es simple, hermanos. Dios pone el sello para proteger a su pueblo. Página 453. Dice, al ángel poderoso se lo ve ascendiendo desde el este, nacimiento del sol. En su mano el sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede colocar sobre las frentes la señal o inscripción a aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de su ángel más encumbrado, la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esta obra sea realizada y hasta que Él ordene que los deje libres. Mucho, mucho más, hermanos, podemos leer. Pero el punto es claro. Dios da el sello. Wow. Él da el mensaje porque es un mensaje de amor, que crea amor, que crea fe en el Señor. Porque Él da detalles muy claros de los horrores de aquel día de ira. Pero para que nosotros seamos animados, Él nos dice, no se preocupen, mi pueblo, porque yo tengo un sello. Y los que son sellados van a estar escondidos, protegidos de esa ira. Escóndete un poco hasta que mi ira pase. Ahora, esta tarde, hermanos, ya podemos ver ya mucho más por qué necesitamos el sello. No es opcional. Hermanos, si no tenemos el sello, lo más hay otra alternativa. ¿Y cuál es? La marca de la bestia. Y hermanos, si hay algo que no queremos, es la marca de la bestia. Esta tarde vamos a estudiar lo que tenemos que ser para poder recibir el sello de Dios. Les dejo con esto, hermanos. Una cita más. Página 446. Testimonio para ministros. Los que vencen el mundo, la carne y el diablo
¿Cuántas cosas, hermanos? 3 cosas. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y el diablo. Los que vencen el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que reciban el sello del Dios vivo. Aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación, serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. ¿Quiénes son señalados? Los que vencen ¿qué? El mundo, la carne y el diablo. ¿Y para qué son sellados? Para ser merecederos de la protección de Dios. El sello es para proteger a su pueblo durante la ira de Dios. Amén. Pero recibir ese sello, hermanos, es una gran obra de ser, una gran obra en nuestras vidas personales. Amén. Hermanos, por favor, no se vayan esta tarde. Tenemos 2 mensajes con Johnny Sánchez y otro aquí, y después pues la mesa redonda. Hermanos, hay mucho que estudiar, mucho que entender, y si realmente, hermanos, supiéramos qué tan corto tiempo queda y qué tan gran la obra es que hacer, hermanos, estaríamos aquí hasta la medianoche. Amén. Así, hermanos, es el sábado. No se vayan. Hay que estudiar, hay que alabar, hay que entender esto con más claridad. Amén. Hermanos, que Dios bendiga. Nos vemos en un par de horas.